Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Aquel 6 de agosto del 133 antes de nuestra era terminaba una de las gestas más famosas de resistencia frente al todopoderoso futuro Imperio Romano. Es lo que se conoce como la resistencia de Numancia. Hoy te contamos lo que se sabe de esta peculiar hazaña que supuso un gran dolor de cabeza para Roma. Antes de contar la heroica historia de Numancia, vamos a poner un poco en contexto sobre todo la Roma de aquellos tiempos. En ese siglo II antes de nuestra era, Roma era ya una potencia dominadora de todo el Mediterráneo. Sin duda, un punto de inflexión fundamental para ello fue la derrota de Cartago, gracias a la cual los romanos, con su voraz hambre de conquista, se empezaron a adentrar en lo que hoy conocemos como Península Ibérica. En el año 192 antes de nuestra era, Roma pondrá los pies por primera vez en este territorio y lo primero que conquistan es Toledo. Poco a poco se van haciendo a través de conquistar el territorio de los celtíberos con la mayor parte de la península, aunque será en este momento cuando estalle un conflicto que originó la resistencia de nuestra protagonista de hoy, Numancia. Estallarán unas guerras lusitanas y contra los celtíberos, sobre todo motivadas por el voraz apetito de los administradores romanos. Vamos, que es que les estaban asfixiando. Y será una población la que de alguna manera se rebele contra ese apetito. No fue Numancia, fue Segueda. Estaba cerca de lo que hoy conocemos como Calatayud. Pertenecían a la tribu de los Bellos y estaban ampliando sus murallas. Sin embargo, los romanos les dijeron que les prohibían fortificar más su ciudad. Estos no hicieron caso y ya tenemos la jarana servida. Aún así, esta no era la única razón para ese enfrentamiento. Además del hincapié en levantar su muralla, los habitantes de Segueda se negaban a enviar soldados para que sirvieran al ejército romano y, por supuesto, se negaban a pagarles impuestos de ninguna clase. Los romanos, por su parte, entienden que la intención de poner esa muralla era una declaración de guerra. Y como a los romanos les faltaba un suspiro para entrar a guerrear, pues ahí es que se fueron en el año 153 antes de nuestra era. El encargado de dirigir aquello por parte del Senado romano fue el cónsul V Fluvio Nobilior. Cuando los habitantes de Segueda ven el ataque que les van a lanzar los romanos, deciden correr en dirección a una localidad cercana para refugiarse tras sus muros. Esta era así nuestra protagonista de hoy, Numancia. Esta ciudad estaba dirigida por otra tribu, los arebacos. Y para allí que se fueron. Con esto, sin comerlo ni beberlo, había comenzado la guerra numantina. Por su parte, el cónsul Nobilior consiguió sin problema invadir Segueda. No había nadie. Y pensó que le ocurriría lo mismo con Numancia.
y para allí que se fue con sus tropas. Con sus tropas y con una ayuda extra, la de 10 elefantes. Sí, como lo oís, en plena tierra soriana estuvieron ayudando a los romanos a conquistar Numancia elefantes. En fin, lo que no se esperaba el cónsul romano fue lo que ocurrió después. Bueno, ni eso, ni lo que le pasó de camino a la ciudad fortificada. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues que los celtíberos le estaban esperando en un bosque. En concreto, dicen que unos 20.000 hombres que logran acabar con 6.000 soldados romanos. Aún así, el cónsul romano no pierde la compostura y prosigue su marcha hacia Numancia. Y allí que se plantó. Y una vez más, la suerte no corría a su favor. Resulta que cuando llega e intenta atacar la ciudad, uno de los flamantes elefantes que llevaba recibe una pedrada en la cabeza. Eso origina una estampida en el resto de elefantes. El resultado: al salir corriendo en dirección opuesta a la ciudad, se llevaron por delante a miles de soldados romanos. Ese 23 de agosto no fue un buen día para la todopoderosa Roma. Pero la mala suerte de Nobilior no se quedó ahí. Después de la estampida de los elefantes, decide sitiar la ciudad y para ello acampa por la zona. Pues bien, cualquiera que conozca el clima de la zona sabrá que el invierno no es precisamente suave, ni mucho menos. Y claro está, digamos, las inclemencias no las conocían los romanos. Así que os podéis imaginar los estragos que causó el clima numantino. Al final de ese primer año de campaña, el cónsul romano había perdido a 16.000 hombres y Numancia seguía en pie. Y a partir de ahí otros cónsules intentarán someter a Numancia con diferentes estrategias. Unos con luchas que perderán, otros firmando paces, pero que luego no valdrán, pues en Roma les llamarán cobardes. Otros con intentos de sobornos, a los que los numantinos les dirán siempre que tururú. Estaba claro que nada valía para acabar con la resistencia de Numancia. Por tanto, Roma tuvo que tomar una nueva estrategia, y ese rumbo tuvo un nombre propio. Una leyenda: Publio Cornelio Escipión. ¿Y quién era esta leyenda? Bueno, pues os lo voy a resumir porque sus hazañas y vivencias merecen que tenga un capítulo propio en Fuera de Plano. Le conocen y pasó la historia como Escipión el Africano. Pertenecía a una de las clases más altas de la sociedad romana. Su padre había luchado contra otra leyenda, Aníbal, aunque salió perdiendo. Sin embargo, su hijo sí tendrá éxitos en su lucha contra Aníbal. Y cuando éste es derrotado por Cayo Claudio Nerón, Escipión el Africano pide al Senado romano que le dé ejército para una nueva misión: conquistar Cartago. Oye, lo consiguió. Por eso, el Senado, viendo el desastre que durante años estaba siendo el sitio y supuesta conquista de Numancia, pensó en Escipión para lograr la victoria final. Sobre todo porque era mucho mejor estratega que todos sus antecesores juntos. Y oye, razón al Senado, pero no le faltaba.
Cuando Escipión el africano se hace cargo en la península de esas tropas, tomará dos decisiones. La primera, revitalizar a ese ejército cansado y perdido. Perdido porque en esas tropas había más gente que en la guerra, nunca mejor dicho. Las tropas estaban más pendientes de adivinos y prostitutas que de asediar a Numancia. Además estaban en bastante mala forma física. Para ello, decide ponerles una férrea disciplina que conseguirá devolver esplendor a esas tropas. Pero será la segunda medida la que sin duda alguna haga que comience el final de Numancia. Esta segunda medida no fue otra que acabar con todo apoyo externo que pudiera tener Numancia. Otras tribus, por ejemplo, que desde fuera estaban ayudando a la ciudad cercada, como los vaceos. Y Escipión triunfa y arrasa con esa ayuda externa. Cuando están neutralizados, Escipión decide marchar de nuevo contra Numancia, pero una vez más prefiere tirar de estrategia que de fuerza bruta. Sabe que enfrentarse cara a cara con los numantinos no vale de nada. Prueba de ello son las innumerables derrotas que habían tenido todos sus predecesores. Por eso decide empezar a acabar con Numancia matándola de hambre. Para ello rodea la ciudad de 9 fuertes conectados por una muralla de 3 metros de alto por 2 de ancho. Esto cerraría los accesos a la fortaleza numantina. Además, llenan el río Duero de troncos con cuchillos. Mientras esto se hacía, Escipión decide pedir hombres al resto de pueblos de la península aliados de Roma, amenazándoles con liársela a ellos si no cumplían sus peticiones. Y mientras, ¿los numantinos qué hacían? Pues poco. La verdad que podían hacer muy poco. En esos meses, solo una única vez conseguirán burlar aquel cerco ideado por Escipión. Lo harán para pedir ayuda a tribus amigas. Pero casi nadie respondió. Nadie quería hacerse enemigo de Escipión, ni por Numancia, ni por nadie. Solo 400 jóvenes de un pueblo amigo, llamado Lutia, decidieron ayudar a los numantinos, aunque no les valió de nada. Pues los más viejos de la ciudad, con más miedo que vergüenza ante las posibles represalias del romano, le dieron el chivatazo y les pillaron con las manos en la masa. Bueno, precisamente sin eso fue sin lo que se quedaron cuando Escipión les pilló. A todos ellos les cortó las manos. Después de esto estaba claro que no había solución ni salvación para Numancia. Antes del final será cuando nazca una leyenda negra que acompañará a esos últimos numantinos. Los romanos aseguraron que cuando los alimentos se agotaron gracias al cerco de Escipión, estos empezaron a comerse cuervos hervidos y después los cadáveres de sus propios paisanos. Pero, como siempre pasa, esto lo cuentan siempre los ganadores. Sea como fuera, el 6 de agosto del año 133 antes de nuestra era, después de casi 2 décadas de resistencia frente al opresor romano, Numancia cedía, caía y se rendía. Por fin, los romanos, con Escipión a la cabeza, entraron en Numancia. La verdad es que los celtíberos que quedaban en pie estaban en las últimas. Lógico. De hecho, Escipión hizo una selección y con los 50 que estaban en mejor estado, se quedó para llevárselos con él a Roma en señal de trofeo, y al resto les vendieron como esclavos. ¿Y con Numancia? ¿Qué pasó? Pues aquí comienza otra curiosa historia,
la de su reconstrucción y posterior desaparición. Resulta que dicen que cuando los romanos abandonan Numancia, queman todo y echarán sal en los campos para que no se pudiera plantar nada allí. Sin embargo, la arqueología desdice en cierta medida esa teoría. Aseguran que no se tardó en reconstruir y que siguió habitada hasta ya la época visigoda, es decir, entre los siglos V y VIII de nuestra era. Sin embargo, los estudiosos no se pondrán de acuerdo en situar a ciencia cierta dónde estuvo esa resistencia numantina. Y es que hasta el siglo XVIII situaban algunos a Numancia cerca de Soria, y con razón, pero otros, gracias a un rumor que surgirá en la Edad Media, la ponían cerca de Zamora. No será hasta comienzos del siglo XIX cuando, gracias al auge en Europa de la arqueología, se comiencen las excavaciones en el actual enclave del yacimiento de aquella Numancia. Por cierto, ¿y con Escipión qué pasó? Pues Escipión el africano regresó triunfal a Roma y desde entonces pasó a ser el numantino. Aunque resulta, cuanto menos curioso, que el hombre que acabó con la resistencia de Numancia terminará siendo acusado por el mismo Senado romano de un montón de cosas, todas con el único objetivo de acabar con él. Se retiró a su finca y jamás regresó a Roma. De hecho, en su epitafio se leerá: «Patria ingrata, ni siquiera poseéis mis huesos». Pero eso es otra historia fuera de plano que se contará en su debido momento. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, Facebook y Threads.